Los objetivos de la iglesia. Lección número 6. Los objetivos de la iglesia. Antes de entrar a la lección, quiero decirle, comentarle que los objetivos de la iglesia de Dios no son los objetivos de todos los cristianos. Dios le dio objetivos especiales a la iglesia de Dios. Y aunque otras personas lo andan haciendo, el evangelizar, el predicar, el hablar de Cristo, el ayudar a la gente a encontrar a Cristo Jesús, ese es uno de los objetivos que Cristo le dio a su iglesia en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Propósitos generales. Y queremos explicar qué es un propósito. Yo creo que todos los que han ido a la escuela saben lo que es el propósito, ¿verdad? Lo enseñan bastante en la escuela secular. ¿Qué es el propósito? Por ejemplo, ¿qué propósito es el suyo? ¿Y quién le dio ese propósito? La iglesia tiene propósitos que no son de ella misma. Dios, a través de Cristo Jesús, le dio el propósito a la iglesia, que es de lo que se trata esta lección. En la lección vamos a encontrar varios puntos que son los objetivos de la iglesia, pero el escritor quiere que entendamos qué es el objetivo, cómo vino el objetivo y a quién le fue dado el objetivo. La terminología objetivo como un nombre significa el objeto al cual se apunta o algo por lo cual alguien se esfuerza en lograr. Es un fin o un blanco específico que se trata de lograr. Propósito, y propósito significa el objeto por lo cual algo existe o es hecho. El propósito de que la iglesia exista es para alcanzar los propósitos de Dios. El objetivo de que la iglesia exista es para que ella logre los objetivos de Dios. Los objetivos de la iglesia son aquellos fines u objetivos que Dios ha establecido para el logro de su perfección. Esa es la meta de la iglesia de Dios, llegar a la perfección. Pero el objetivo no es llegar a una sola persona, sino predicarle al mundo entero el evangelio completo, traer todas las ovejas al redil y llevar a la iglesia a la perfección. Son los propósitos de la iglesia únicamente porque son los propósitos de Dios. Por lo tanto, la iglesia no deberá perder de vista tal blanco y esforzarse en alcanzarlo, pues Dios en su omnisciencia y presencia sabía que ella sería capaz de lograr tal propósito específico. ¿Sí, hermanos? Estamos entendiendo lo que es el propósito y lo que es el objetivo de la iglesia de Dios. El objetivo de ella es hacer lo que Dios quiere que logre, que ya está determinado. Dios no va a traer ideas nuevas, ya está escrito en la palabra de Dios. La iglesia existe con el propósito de cumplir sus objetivos establecidos por Dios para ella. Lea esta frase conmigo. La iglesia existe con el propósito de cumplir sus objetivos establecidos por Dios para ella. Los propósitos de Dios fueron puestos en la iglesia para que ella los logre. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de todo el mundo cristiano y no estamos hablando de todo el que carga una Biblia. Estamos hablando de la institución divina que Cristo estableció, la cual separó del reino de Dios, de los que estaban dentro del reino de Dios, separó 12 y estableció 12 para que ellos fueran su iglesia con el objetivo de lograr los objetivos de Dios. La iglesia existe con el propósito, la iglesia que Cristo estableció existe con el propósito de cumplir los objetivos de Dios. Vuelvo a repetir, cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de todos los cristianos que han aceptado a Cristo en su corazón. Ellos están dentro del reino de Dios. Pero la iglesia como institución divina establecida por Cristo, separada y física y visible, diferente al reino de Dios, ella tiene los objetivos que Dios le dio solo a ella. Su responsabilidad, vuelvo a repetir, de la institución divina, no de todos los cristianos. La responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia. Su responsabilidad es esforzarse en cumplirlos si es que desea agradar a Dios. Si ella quiere agradar a Dios, necesita entender cuáles son sus propósitos. Y si le pregunto cuáles son los propósitos de la iglesia, pues
usted le da vuelta a la hoja y todas las que están en letras negras, títulos de cada párrafo, esos son los objetivos que vamos a estar hablando, esos son los objetivos que Dios le dio a la iglesia. Enoc, recuerde, Enoc fue transpuesto porque anduvo con Dios y le agradó, o sea, obedeció a Dios. Génesis 5, 22 al 24. Noé también anduvo con Dios. Noé también anduvo con Dios, y recuerde que Noé fue perfecto en su generación. Noé también anduvo con Dios, y por eso fue que él le confió el glorioso privilegio de edificar el arca. ¿Quién tenía el privilegio de edificar el arca? Noé. No cualquiera podía edificar un arca, y no cualquiera la podía edificar con las especificaciones o medidas que Dios le dio. ¿Por qué Noé podía edificarla? ¿Por qué Noé empezó a edificar el arca? Amén, hermano. Pero ¿cómo comenzar a edificarla? Por eso hay muchas instituciones y organizaciones que no tienen principio y no tienen fin y no tienen estructura. Pero Noé, antes de comenzar a edificar el arca, necesitaba tener algo en sus manos. Ustedes son constructores, ¿verdad? De cemento o pintores. Y tiene que llegar a un punto en donde vamos a comenzar. ¿Dónde vamos a comenzar? Con la que van a poner en el piso. ¿Dónde se empieza? ¿En qué punto se empieza? ¿Donde a usted le parece? Aquí voy a comenzar aquí en este punto, y luego el otro compañero suyo, no, mejor acá, y el otro, no, mejor por acá. ¿Qué es lo que usan? ¿Qué es lo que usan para poder comenzar? ¿Instrucciones o plano? El plano. Noé necesitaba para comenzar el arca saber que iba a edificar un arca, pero dónde comenzar y cómo empezar y hasta dónde llegar. Necesitaba tener el plano en sus manos. Y Dios a Noé no le dio un plano escrito, no le dio un plano dibujado. ¿Qué le dio? Sí, sabiduría e inteligencia, pero algo más, hermano. ¿Sí? Para entender. Pero Noé, para comenzar, necesitaba ver el plano. ¿Pero dónde estaba el plano? A través de la revelación, hermano. Noé tuvo que entenderla por revelación, tenerlo en su mente por visión, por revelación, para poder comenzar. Dios le dijo las medidas, pero no se las dibujó escrita. Entonces él tuvo que tener revelación de parte de Dios para poder edificar la iglesia de Dios. Aleluya. Cristo, cuando vino, les reveló el plan eterno en la palabra de Dios. Les tuvo que llamar a esos 12 y los sacó. Estaban entre todos los que le seguían. De entre los que le seguían escogió 12 para establecerlos y para enviarlos a predicar. Amén. Marcos 3, 13 al 14. Entonces les preguntó: ¿y qué les dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Ellos dieron sus respuestas, y luego él les preguntó a ellos: ¿y vosotros quién decís que son? Y allí vino la revelación de la palabra de Dios. La revelación del plan eterno de Dios, que se iba a edificar una iglesia. Pero no le reveló solo que había que edificar una iglesia, sino que le reveló todos los propósitos de ella. Como Noé, cuando recibió la revelación del arca, él la recibió como iba a estar completa al final. Así Dios se la reveló a los 12 discípulos con los cuales comenzó la iglesia de Dios. Les mostró lo escrito desde la eternidad, para que ellos pudieran predicar y enseñar con visión y revelación. Necesitaban hablar de algo que ya vieron. Necesitaban hablar de algo que ya recibieron en su mente y estaba atado en su corazón, porque tenían el deseo de enseñar y de predicarle a la gente. Cuando Noé vio el arca y vio las medidas, en su mente Dios le reveló cómo iba a quedar terminada. Cuando alguien tiene la visión y la revelación de la iglesia de Dios, Dios ya se la reveló a través de las Escrituras, cómo va a quedar la iglesia perfecta con todas las ovejas dentro de ella. Noé fue perfecto en sus generaciones, y por eso Dios a él le reveló el arca que tenía que edificar. Cristo vino con el plan eterno de Dios, y él sabía cómo edificar la iglesia de Dios, y Dios le reveló este plan a los 12 discípulos.
Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y al menos que sea Dios el que se lo revela, siempre pensará que todos los cristianos son la iglesia de Dios. Siempre que no hay visión y revelación, pensará que todo el que es cristiano es iglesia de Dios. Sin embargo, el reino de Dios, allí sí están todos los cristianos, pero en la iglesia de Dios, que es diferente al reino de Dios, solo están los miembros pactados con Cristo. Aleluya. El siguiente párrafo. El apóstol Pablo trata generalmente con el propósito de la iglesia en su epístola a los Efesios. Una lectura cuidadosa muestra que siempre debajo de la superficie existe la verdad de que la iglesia ha sido escogida de Dios como el instrumento a través del cual se complace en manifestarse ante todo el mundo. La iglesia en el desierto, o el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Alguien se acuerda de la escritura de la iglesia en el desierto? ¿Por qué decimos la iglesia en el desierto? Hechos 7:38 en inglés. En español dice la congregación en el desierto, la Biblia en inglés dice la iglesia en el desierto. La iglesia en el desierto fue un instrumento tal, o sea que Dios lo escogió para manifestar su gloria. La iglesia en el desierto fue un instrumento tal, pero la mayoría del tiempo ellos fueron un reproche a su santidad. Ahora quiero explicarle una cosa. La iglesia en el desierto, el pueblo de Israel en el desierto fue un reproche para Dios. La opinión de Dios es la que importa. Dios habló duro o fuerte al pueblo de Israel. Cuando ellos lo abandonaban y seguían a otros dioses, Dios le hablaba fuerte al pueblo de Israel, no ante la gente. La opinión de la gente acerca del pueblo de Israel, puede la gente tener muchas ideas acerca del pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero lo que importaba era qué pensaba Dios del pueblo de Israel. Y Dios los había escogido para que fuera un pueblo santo, escogido de Dios. Pero en la Biblia vemos que ellos constantemente se iban detrás de otros dioses y se olvidaban del plan de Dios. Y Dios se enojaba con ellos y la ira de Dios venía contra ellos. En la iglesia primitiva caminó los estatutos de Dios, caminó a la perfección cuando Cristo la estableció y luego fue decayendo hasta el punto que llegó a la apostasía en el año 325. Pero fue una iglesia donde se manifestó la gloria de Dios a la perfección cuando Cristo la estableció. Ella iba cumpliendo los propósitos de Dios a la perfección. El pueblo de Israel, de tiempo en tiempo, vemos en las escrituras que desobedecía a Dios y Dios lo reprendía. Dios era el encargado de llamar su atención, no los otros pueblos, sino el mismo Dios. La iglesia de Dios se levantó ¿en qué año? Después de la edad oscura, después del oscurantismo, después de la apostasía, en el año. Allí cayó. ¿Pero cuándo se levantó? Amén. 13 de junio de 1903 la iglesia resurgió y Dios la volvió a dotar de todas las cosas que Él había propuesto, o sus propósitos de Él se los volvió a dar a la iglesia de Dios. Cuando la iglesia comenzó, hermanos, comenzó en perfección cuando Cristo la estableció. La gente se quedaba maravillada de las obras que hacían. Cuando la iglesia cayó en apostasía, cayó en decadencia. Cuando ella salió otra vez de la decadencia, iba a empezar otra vez. No empezó perfecta en 1903. Salió de la oscuridad y empezó Dios a revelarle cosas a través de los años, puntos doctrinales, auxiliares, amén, y departamentos, nombramientos, supervisor general, líderes de auxiliares, supervisores de estado, y Dios le fue dando poco a poco y la organización ha ido madurando y creciendo. No salió en 1903 perfecta, salió todavía imperfecta, buscando todo lo que está escrito, pero la meta, el objetivo de ella es llegar a la perfección.
Así como cuando Cristo la dejó trabajando a la perfección, así la iglesia culminará en la tierra antes de que Cristo venga por ella. Ella está perfecta desde que Cristo, desde que la Trinidad la planeó en su mente. Cuando Dios la planeó en su mente antes de la fundación del mundo, Él la planeó perfecta, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Cuando Cristo la estableció, así empezó su ministerio. E iba trabajando ella a la perfección, cumpliendo los objetivos de Dios. Y luego cayó en decadencia, y luego se levantó de la decadencia y ha ido aumentando ante los ojos de Dios, no ante los ojos de la gente. La opinión de la gente acerca de la iglesia de Dios no cuenta ante Dios. Lo que cuenta es que la iglesia camine hacia el objetivo que Dios le puso y qué es lo que Dios piensa de ella y cómo es Dios que la ha ido dirigiendo. Mucha gente puede tener opiniones de la iglesia de Dios, si está bien o si está mal, o si lo hacen bien o lo hacen mal, pero la opinión de la gente sale sobrando. Lo que importa es lo que Dios piensa y cómo Dios va dirigiendo la iglesia a la perfección. Dios tenía profetizado que la iglesia había de sufrir 2 separaciones. Ese era uno de los objetivos de Dios para ella, que cumpliera 2 separaciones, 1923 y 1993. Así estaba profetizado, eran propósitos de Dios. Después de 1993, a la iglesia Dios la va dirigiendo a la perfección. La va dirigiendo hacia la perfección. No caminamos ya en la perfección, pero la doctrina Dios la ha perfeccionado en la iglesia de Dios y ha perfeccionado su gobierno. Porque Dios tiene propósitos específicos para la iglesia. El siguiente párrafo: antes de enumerar los propósitos específicos de la iglesia, tenemos que considerar el propósito de Dios para la iglesia. Primero, el registro muestra que fue Pablo quien predicó el evangelio a los santos y fieles que están en Éfeso, según Efesios 1:1. Él había organizado la iglesia ideal allá y había permanecido con ellos 2 años, durante cuyo tiempo toda Asia escuchó el mensaje, tanto judíos como gentiles. Hechos 19:10, todos escucharon del evangelio, todos escucharon de la predicación de Cristo Jesús. Muchos escucharon de la iglesia de Dios, pero no todos se convirtieron. No todos los que estaban en la ciudad de Éfeso y en Asia se convirtieron. Aleluya, pero ellos cumplieron los propósitos de Dios para esa ciudad. Gloria a Dios. Más tarde, él señaló a los ancianos de Éfeso en retrospección a aquellos días, declarando que nada que fuese útil había rehuido de anunciarles y enseñarles. Hechos 20:20. Él dijo: yo soy limpio de la sangre de todos. Él fue limpio de la sangre de todos porque él les predicó y les enseñó los propósitos de Dios. Él dijo: yo soy limpio de la sangre de todos, tanto en Éfeso como en todo el continente de Asia. Él no había rehuido declararles todo el consejo de Dios, y aunque no todos se convirtieron, y aunque hubo algunos que se fueron, aleluya, él estaba limpio de sus manos porque él no rehusó predicar los propósitos de Dios. Por consiguiente, al leer la epístola a los Efesios, se deberá entender que ellos estaban familiarizados con algunas cosas, tales como el misterio y propósito de la voluntad de Dios. O sea, está en Efesios 1:9-12, los cuales sus lectores desde ese tiempo no han comprendido generalmente. En el capítulo 3, Pablo nos dice: por revelación me fue declarado el misterio. Pero, hermano Juan, el misterio tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. No puede Dios revelarle algo que va en contra de la palabra de Dios. Todas las cosas, los misterios que Dios, al que se está refiriendo, al misterio que está hablando de la iglesia como la esposa de Cristo, tiene que ser revelada por Dios a través de las Escrituras. Gloria a Dios. En el capítulo 3, Pablo nos dice: por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Era misterio y sigue siendo misterio para los que no lo han visto y comprendido,
Pero para los que ya lo vieron, aleluya, se pueden gozar de que el plan eterno Dios ha tenido bien revelárselo a la iglesia de Dios, revelárselo a los miembros de la iglesia de Dios por visión, por revelación, para entender sus propósitos para este tiempo. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. La razón principal para los malos entendidos y especulaciones reside en que estas cosas han sido reservadas para la iglesia. Por eso hay mucha confusión, pero no en la iglesia de Dios, fuera de la iglesia de Dios. Como no se alcanza a comprender, porque esto no es por entender, es por revelación, entonces lo más fácil es decir, todos somos la iglesia de Dios, ¿verdad? Aunque todos predican diferentes doctrinas, y otros ni doctrina tienen. Pero al decir, nosotros no enseñamos doctrina, ya esa es una enseñanza, ¿verdad? Si yo digo, yo no enseño doctrina, estoy enseñando que no tengo doctrina. Entonces, esa es mi doctrina. Mi doctrina es que no tengo doctrina. Y Cristo dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, del Padre, de la eternidad, porque allá lo planearon, de allá la trajo y se la dio a la iglesia para que ella no esté confundida en sus propósitos, en sus objetivos que Dios le ha dado. Pero lo más fácil para el que no entiende es, todos somos la iglesia. Cuando usted dice todos somos la iglesia, quiere decir que no quiero usar una palabra fuerte, como que no interesa lo que la Biblia diga, sino lo que yo pienso. Cuando decimos todos somos la iglesia, usted predica en 3 nombres, otro predica en la unicidad, otro predica un bautismo, otro predica 2 bautismos, unos predican gobierno, otros predican sin gobierno, pero todavía dicen todos somos. Y que quieren hacerle creer a la gente que Dios nos va a llevar al cielo a todos confundidos, ¿verdad? Unos predican una cosa, otros predican otra cosa y dicen todos somos la iglesia. Entonces quiere decir que cuando Cristo se lleve su iglesia va a llevarse pura confusión por todos lados. Si ese es el entendimiento que tiene la gente que dice todos somos la iglesia. Ahora, bueno, quiero ser explícito, quiero explicarme bien. Todos los hijos de Dios estamos dentro del reino de Dios. En el reino de Dios, allí nosotros no gobernamos, allí gobierna el Espíritu de Dios. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted nace de nuevo. Para nacer de nuevo hay que ser regenerado, lo cual quiere decir hay que dejar el pecado. Pero hay gente que hoy predica que no le hace como viva, solo alabe a Dios. Es una enseñanza errónea, porque si está en pecado de adulterio, fornicación, cualquier clase de pecado que esté en la persona, no puede estar en el reino de Dios, al menos que deje el pecado. Todos estamos en el reino de Dios, pero no todos estamos en la iglesia de Dios, no es lo mismo. En el reino de Dios es espiritual y se entra por la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando Cristo organizó su iglesia, allí estableció 12, que la gente los podía ver. Esos 12 son de la iglesia de Dios. Pero no podían ver cuántos estaban dentro del reino de Dios, porque allí solo es la experiencia en el corazón. Ahora, de entre los que están en el reino de Dios, Cristo escogió 12 para establecer su iglesia. Y su objetivo principal es traer a todas las ovejas dentro del redil de Cristo, donde está la palabra completa, donde está la enseñanza completa, donde está el gobierno que Cristo estableció, para que todos puedan estar bajo la misma doctrina y bajo el mismo gobierno. Entonces todos los que están dentro de ese redil pueden decir, todos somos la iglesia de Dios, porque dentro de ella no hay confusión. Todos predican lo mismo, todos viven la palabra de Dios de la misma manera. En la Biblia no hay cultura, no hay lenguaje. Todos nos sometemos a toda la palabra de Dios. Y es por revelación. Si no hay revelación, entonces llega la confusión. Y cada quien que lee una escritura le da su propio punto de vista. La razón principal para los malos entendidos y especulaciones reside en que estas cosas han sido reservadas para la iglesia y es ella la que tiene que recibirlas y declararlas. Le plació a Dios revelarlas a Pablo
Y Pablo recibió el don de la gracia de Dios según la operación de su potencia. Él continúa explicando: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A Pablo también se le dio el privilegio de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. El apóstol Pablo aclaró la dispensación de la gracia. El apóstol Pablo les aclaró a los que eran de su nación que Cristo había dejado al pueblo de Israel por un momento y había establecido la iglesia de Dios. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos, entendía bien la ley de Moisés, y Dios le reveló que por un tiempo el pueblo de Israel quedó en pausa y entró el tiempo de la iglesia de Dios, que es la puerta abierta para los gentiles. Y la iglesia estaba compuesta en su mayoría por gentiles cuando se empezó a predicar. Comenzó con 12 judíos, con 12 del pueblo de Israel, pero luego la iglesia se tornó en mayoría gentil. A Pablo también se le dio el privilegio de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. Ese es uno de los objetivos de la iglesia de Dios. Es uno de los propósitos, que ella está para aclarar la dispensación, para aclarar la verdad, porque a ella le fue revelada por revelación, por visión. La iglesia sabe que ella es y tiene el objetivo y tiene el propósito y tiene la meta de aclararle a todos, lo cual quiere decir predicar y traer luz a la gente para que todos puedan ver cuál es la esposa de Cristo Jesús y puedan llegar al redil, que es la iglesia de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios, quiere decir que no está fácil de entender, es multiforme, es por revelación para poderla entender y comprender. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto está desde antes de la fundación del mundo, que así iba a suceder. La iglesia conoció tal misterio a través de Pablo, y ella tenía que seguir declarando la revelación del misterio, aún después de su muerte o martirio, de la muerte de Pablo. Aún al presente la hemos recibido a través de las porciones bíblicas que Pablo escribió bajo la inspiración de Pablo. Él escribió a los santos de Colosa, a la iglesia de Colosa, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me ha sido dada en orden a vosotros, a saber el misterio. Le fue revelado el misterio, igual que a Noé le fue revelado cómo edificar el arca. A Pablo le fue revelado cómo era la iglesia de Dios. Gloria al Señor. Dios se lo reveló a Pablo, quien a su vez se lo declaró a la iglesia con el fin de que la iglesia lo notificara a el mundo. Ese es el propósito de la iglesia de Dios, de aclararle al mundo entero la dispensación de la gracia. Tenemos el privilegio, pero también tenemos la responsabilidad de que conocemos esto y tenemos que predicarlo y enseñarlo y aclararlo. Está bien claro que Pablo era una autoridad ungida en las cosas relacionadas con la iglesia. Esta unción acompañó su apostolado a los gentiles, a la luz de la predicación de Cristo respecto a que el reino, la fuente de la membresía de la iglesia, sería dado a los gentiles. Significativo que Pablo era quien tenía que declarar la transición. Pablo tenía que declararles: ustedes rechazaron a Cristo como el pueblo de Israel, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. De entre esos que recibieron y fueron llamados hijos de Dios, escogió 12, y con esos 12 estableció la iglesia de Dios. Y a esos le dio la responsabilidad de ir y predicar, pero no solo esos 12, sino que ganaran los demás, los unieran a ellos a través del pacto, miembros de la iglesia de Dios, para que entonces también los demás fueran a predicar los propósitos o el objetivo de Dios. Algunos propósitos específicos de la iglesia.
Ahora vamos a discutir los objetivos que Dios espera que la iglesia logre. Comprender que su propósito para ella es que sea un instrumento para llevar tal propósito a su final cumplimiento. ¿Cuál es tal propósito? Mostrar a todos los hombres el gran amor y gracia de Dios y su buena disposición para recibirlos si solo creen en su Hijo como su Salvador. El propósito de la iglesia, dar a conocer el amor y la gracia de Dios. Que si la gente quiere y rinde su vida a Cristo, abandonando el pecado, no viniendo y seguir viviendo en el pecado. Que la gente conozca que Cristo le ama y que Cristo quiere que vengan a Él, pero que Él quiere que abandonen el pecado y no seguir viviendo en el pecado. El primer propósito, el inciso A, evangelizar al mundo. Es evidente que las denominaciones también reclaman esto como su propósito. Ahora, quiero ser explícito en esto. Hay organizaciones denominacionales que no conocen nada de la iglesia de Dios, que no saben la diferencia entre la iglesia y el reino, o el reino de Dios y la iglesia de Dios. Ellos están inocentes a estos temas. Ellos se entienden que ellos no lo alcancen a comprender porque no les ha sido revelado. Y tienen corazón sincero, son sinceros y buscan a Dios, hermano Amalio. Y un día Dios los va a traer a la institución divina. Un día Dios hará que llegue Pedro, como llegó a la casa de Cornelio. Los de Cornelio, haga de cuenta que era una denominación porque en su casa oraban. Él daba limosnas, él clamaba a Dios, él ayunaba. Y Dios vio su propósito que tenía Cornelio. Y Pablo, de la iglesia de Dios, en su casa, o donde él vivía, donde él estaba orando, Dios le hizo entender que necesitaba ir a la casa de Cornelio a enseñarles. No que fuera a la casa de Cornelio para que Cornelio le enseñara. ¿Sí? Hay una diferencia. Pablo no fue a la casa de Cornelio a aprender cómo le hacía Cornelio para que sus oraciones llegaran al cielo. Era bueno. Y Cornelio, lo que hacía Cornelio era bueno, porque Dios escuchó sus oraciones. Pero Pedro no vino a ver cómo le hacía Cornelio para aprender. Es bueno lo que hacía Cornelio, porque su oración llegó al cielo. Pero cuando Pedro vino, no vino a ver qué le decía Cornelio. No le dijo, Cornelio, ¿cómo le haces? Porque Dios me mandó y dice que tú eres bueno. Y quiero saber cómo le haces. ¿Verdad? Y la Biblia dice que Dios escuchó las oraciones de Cornelio y le mandó que trajera a Pedro. Y Pedro iba a venir ¿a qué? A declararles, a enseñarles, a explicarles que aunque ellos eran sinceros, aunque ellos buscaban a Dios, les faltaba encontrar a Cristo Jesús, les faltaba encontrar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba predicando y Pedro les estaba explicando, el Espíritu Santo descendió en aquel lugar y todos empezaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Pedro les empezó a enseñar y el Espíritu de Dios le respaldó la enseñanza de Pedro. Y aunque Cornelio había orado a Dios, y aunque Cornelio había guiado a su familia y los tenía allí esperando, cuando llegó Pedro, fue que la verdad llegó a la casa de Cornelio. Y entonces dijo Pedro, ¿puede alguien impedir que estos sean bautizados? Que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y allí entró la iglesia, abrió la puerta para el pueblo gentil. Y el hogar de Cornelio fue la primera casa o iglesia o lugar donde los gentiles vinieron a la iglesia de Dios. ¿Quién enseñó a quién? Pedro. Pedro a los de la casa de Cornelio. ¿Qué le parecería a Pedro que cuando llegó le hubiera dicho Cornelio, ni andas haciendo lo que te mandaron? Te tuvimos que mandar traer nosotros. Te mandaron a predicar y no viniste, te tuve que mandar traer yo. En veces la gente así se confunde y quiere enseñarle a la iglesia de Dios. A veces la gente así piensa que lo que está haciendo está bien y qué bueno que está bien,
Pero cuando la iglesia llegue a ellos, ellos necesitan aprender. ¿Qué dice Isaías 2:2? Alguien vaya con su Biblia, Isaías 2. Isaías 2:2. ¿Quién enseñó a quién? A veces será en los cocoteros de tiempo. Amén, sígale, hermano. 3. Todo el 2 y todo el 3. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará. Y nos enseñarán. La iglesia los va a enseñar, porque aunque ellos tienen un buen propósito o han hecho un buen trabajo, les faltan algunos puntos que ellos aún no conocen y no se les ha dado. Cuando Dios los traiga a la iglesia, ¿quién va a enseñar a quién? Ellos, dice la Biblia, nos enseñarán en sus caminos. Y los que van a venir, dice la Biblia, y caminaremos por sus sendas. ¿Por qué? Porque van Dios a hacerles entender que ellos están equivocados, aunque están haciendo las cosas lo mejor que pueden. Pero Dios les mostrará que están, o que les falta algo que la iglesia tiene, y la iglesia se los va a enseñar. ¿Y qué es eso que les falta, hermana Filomena? ¿Qué es eso que la denominación le falta? Le falta la visión y la revelación, aleluya. Pero un día Dios se los va a enseñar a través de los predicadores de la iglesia, y los va a hacer entender, y los va a hacer comprender el misterio eterno, así como me lo reveló a mí un día, así como se lo reveló a usted en un día, amén, y de repente entendió y comprendió. Bueno, si así dice la Biblia, sí, porque antes no lo había podido entender. De la misma manera hay gente sincera en otras organizaciones que están haciendo lo que pueden por servir a Dios, pero un día van a venir a la iglesia de Dios, y la iglesia les va a aclarar a ellos la dispensación, les va a enseñar el misterio, la visión, la revelación, aleluya, y van a venir contentos, alabando y glorificando a Dios. Evangelizar al mundo. Es evidente que las denominaciones también reclaman esto como su propósito. Donde esto sea cierto, ellos han tomado prestado ese objetivo de la iglesia, pues a ella fue que se le dio la gran comisión. Sus esfuerzos son bienvenidos como hijos del reino, quienes predican el evangelio del reino. No obstante, ellos están errados al enseñar que el reino es la iglesia, o que Dios agrega automáticamente los salvos a la membresía de la iglesia. El pacto de confraternidad en la iglesia ya fue discutido en la lección 3. Ahora hay denominaciones y hay gente que aún no les ha sido revelado. Pero hay unos que se han ido de la iglesia de Dios y se han querido llevar este mensaje, y ahora ellos proclaman y dicen que ellos son los que son llamados y que ellos tienen este objetivo. Allí es donde está peligroso el negocio con Dios. Allí es donde está peligroso, porque dice Efesios, el capítulo 14, que ya no sean niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, porque ya los hombres no están ignorantes, los que se han ido y se han querido llevar este propósito. Hermano, necesita tener cuidado. Aleluya. El apóstol Pablo dijo en el libro de Hechos, escrito por Lucas: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Dios a su tiempo traerá las ovejas al redil, pero debemos tener cuidado con los lobos rapaces que se han ido de la iglesia de Dios y han confundido miembros y se los han llevado. Esos miembros son inocentes, aleluya, son ovejas que se han dejado confundir y llevados por doctrina, por estratagema o por inteligencia de hombres, que para engañar, aleluya, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. El que está enseñando que se fue de la iglesia no está errado ni equivocado. Se fue sabiendo lo que estaba haciendo y ha estado engañando a la gente. Pero hay buenas noticias para todas las ovejas. La Biblia dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer. Y dice la Biblia: oirán mi voz las ovejas, no los lobos rapaces.
no los que han engañado al redil, no los que han confundido a los miembros y se los han llevado de la iglesia de Dios. Aleluya, el apóstol Pablo fue claro en denunciar cómo los que entendían, hermano Juan, y después quisieron irse y llevar gente, confundieron la doctrina, inventaron doctrinas, inventan cosas para llamar la atención de la gente y parece que están llenos del Espíritu de Dios, pero son, dice la Biblia, lobos rapaces, que con astucia, dice Pablo, con astucia engañan para llevar discípulos tras sí. Pero si son ovejas, son inocentes, que se los han llevado con engaño. La Biblia dice que Dios los va a traer a la iglesia de Dios. Pero una persona que no está engañada y que sabe bien y que se lleva gente de la iglesia de Dios, que apenas estaban aprendiendo, que todavía no alcanzaban a entender bien las cosas eternas de Dios y se los llevan y los engañan, debe tener cuidado, aleluya, porque dice la Biblia que le fuera mejor amarrarse una piedra de molino a su cuello y echarse a lo profundo de la mar antes de engañar a uno de los pequeñitos. Pero aún así el apóstol Pablo sabía que después de que él se fuera, entrarían lobos rapaces. Y él tuvo que describirlos de esta manera, porque estaba en riesgo la vida de las almas, de las ovejas inocentes que aún no alcanzan a comprender el misterio eterno. Aleluya, gloria al Señor por la iglesia de Dios, el redil de la protección para las ovejas. Aleluya. Sus esfuerzos son bienvenidos como hijos del reino, pero hay muchos que no están en el reino de Dios. Aleluya, y predican y quieren enseñar. No obstante, ellos están errados al enseñar que el reino es la iglesia o que Dios agrega automáticamente los salvos a la membresía de la iglesia. El pacto de confraternidad en la iglesia ya fue discutido en la lección 3. ¿Cómo venimos a ser miembros de la iglesia de Dios? No venimos por ser bautizados en agua, no venimos a ser miembros de la iglesia por hablar en otras lenguas, no venimos a ser miembros de la iglesia por confirmación y no venimos a ser miembros de la iglesia de Dios a través del nuevo nacimiento. Venimos a ser miembros de la iglesia de Dios por un pacto eterno que jamás se pondrá en olvido. Aleluya, eso ya fue discutido en la lección 3. Una definición general de la terminología evangelizar es predicar o difundir el evangelio entre los hombres, procurar que se conviertan al cristianismo. Esto es aceptable de cierto modo. No obstante, Jesús no solo dijo predicar el evangelio en Marcos 16:15, sino que también dijo enseñándoles que observen todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Y allí va incluyendo todas las cosas que os he mandado. Algunos hacen referencia a esto como el evangelio completo. Otros sostienen que el predicar el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, como el Espíritu les dé que hablen, constituye el evangelio completo. El predicar el evangelio completo es predicar las experiencias de la salvación, la santificación, el bautismo con el Espíritu Santo, vivir una vida santa delante de Dios, buscar llegar a la perfección y también predicar en el evangelio completo el misterio oculto por siglos en Dios de Cristo y su esposa, la iglesia de Dios. Aleluya. Algunos hacen referencia a esto como el evangelio completo, otros sostienen que el predicar el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, como el Espíritu le dé que hablen, constituye el evangelio completo. El dividir correctamente las versiones de Marcos y Mateo concerniente a la comisión de evangelizar, tal vez signifique predicar el mensaje de redención, convicción, justificación y regeneración, el nuevo nacimiento, hacer todo lo necesario para persuadir a los pecadores para que sean salvos. Puede leer 2 Corintios 5:11. No obstante, existe una comisión o responsabilidad continua, la de establecer la nueva criatura en la fe, a la cual le ha sido abrazado por fe. Esto envuelve una misión de enseñanza, incluyendo todo lo que Jesús comisionó: la reconciliación, la restitución, la santificación, el bautismo con el Espíritu Santo, la santidad y la iglesia de Dios con toda la Biblia como su fundamento. Donde el evangelismo termina, la enseñanza deberá continuar con el fin de cimentar aquello que se inició hasta que sea completo todo lo que Jesús comisionó. Y lo que Jesús quiere es una iglesia santa
perfecta, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Vamos al siguiente punto, al B. Para conocer y declarar los propósitos de Dios, página 60. Este es otro objetivo de la iglesia. Siendo que los objetivos de la iglesia son los de Dios, es conveniente que sean entendidos y conocidos. Por supuesto que se deberán hacer diligentes esfuerzos en cumplirlos. Vamos a Efesios 1, 3 al 12. Bendito Dios, el Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y le voy a explicar allí también, porque hay muchos que están confundidos. Nadie nace con el boleto para entrar al cielo. Nadie fue escogido como persona desde antes de la fundación del mundo. El plan eterno de Dios, que su esposa será perfecta, ese plan es el que existe desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, como miembros de la iglesia de Dios, no como persona física, como que nacimos para ir al cielo y otro nació para ir al infierno. Todos tenemos la oportunidad de abandonar el pecado, aceptar a Cristo Jesús, abandonar el pecado y encontrar el boleto que nos va a llevar al cielo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. El 10, ¿qué dice el 10 en su Biblia? Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria nosotros que antes esperamos en Cristo. Hablando del propósito de la iglesia que fue desde antes de la fundación del mundo, predestinada para alcanzar la perfección e irse al cielo con Cristo a las bodas del Cordero. Colosenses 1:24. Gloria a Dios. Que ahora me gozo, Colosenses 1:24 al 26, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos en Dios. Este misterio solo le puede ser revelado a través de la revelación divina, el mutuo entendimiento, la visión de la iglesia de Dios. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestada a sus santos. Estaba oculto y era un misterio, pero Dios se lo reveló a sus santos. Y cuando habla de sus santos se está refiriendo a la institución, a la iglesia de Dios, para que ella la pueda predicar y la pueda enseñar. Necesita entenderla, comprenderla, saber de ella, cómo fue formada, cómo fue establecida, para poderla predicar y los demás también la puedan ver y la puedan entender. Aleluya. El C, preservando la única fe y doctrina. Otro propósito de la iglesia es que Dios le dio la palabra para que la cuide y la preserve santa como ella es. Muchos han querido cambiar cosas. Muchos han metido su propia historia, su propia organización, la han querido introducir en la palabra de Dios. Pero la responsabilidad Dios se la dio a la iglesia de que cuide la doctrina. Creo que es Judas el que dijo que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a la iglesia.
Dios, la palabra, la doctrina, el misterio, la revelación, el gobierno que está aquí, se lo dio para que la iglesia lo guarde, lo cual quiere decir que lo viva primero y que no deje que nadie lo confunda o lo cambie o lo transgredice, si así se dice la palabra, transgiversar. Hay gente que la quiere cambiar y quiere meter su organización en la palabra de Dios y no van a poder porque en la Biblia solo hay una y ya viene desde antes de la fundación del mundo. Pero se esfuerzan por quererla meter y encontrar escrituras y ellos caber a su manera. La única manera que van a poder entrar va a ser mandando traer al apóstol Pedro como le hizo Cornelio. Que venga Cornelio, vayan y tráiganlo y díganle que venga. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, les dijo: ¿sabían ustedes que no es lícito, que es abominación para un judío entrar en la casa de un gentil? Oiga, qué introducción tan fuerte, ¿no? Cornelio con esfuerzo mandó a su gente para que lo trajeran, y cuando Pedro entra a la casa, les dice: ¿sabían que es abominación para mí entrar a la casa de un gentil? Si fuera Cornelio, otra persona le hubiera dicho: por favor, salga de mi casa inmediatamente. Si es abominación para usted entrar a mi casa, salga, hágame el favor de salir inmediatamente. Pero Cornelio sabía que Pedro tenía algo que él necesitaba. Y aunque Pedro le dijo esa abominación, Cornelio se tuvo que estar quieto y esperar a ver qué le iba a enseñar Pedro. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, si quieres saber lo que dice, de ahí está la historia. Para mí es abominación y para los que venían con Pedro también. Ya Dios le había mostrado por revelación cuando le dijo: Pedro, mata y come. Y ya Dios le había dicho: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces cuando vino Pedro a la casa de Cornelio y entra hermano Domingo y le dice: para mí es abominación entrar a la casa de un gentil, ¿qué hubiera dicho usted? Que le vaya bien, agarre sus cosas y hágame el favor de salir, ¿verdad? Pues si es abominación para usted. Pero luego Pedro empezó a predicarles de Cristo Jesús y la gente estaba poniendo atención, querían conocer, tenían hambre de entender lo que Pedro tenía. Tenían deseos de saber lo que estaba oculto en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya, que todavía hay gente hoy que busca a Dios con todo su corazón y no trata de ellos introducir su idea, sino de buscar quién les va a enseñar lo que la palabra de Dios dice. Aleluya, todavía estaba Pedro enseñándoles a los gentiles cuando el Espíritu Santo cayó en aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, y empezaron a hablar en otras lenguas. Que Pedro se quedó confundido. ¿Qué está pasando? Si yo venía aquí a aclararles que para ellos no había esperanza, que eran gentiles, que Dios había mandado a Jesús a lo suyo, al pueblo de Israel. Aleluya, se sorprendieron los que fueron con él. Y dijo Pedro: ¿puede alguien impedir que también ellos sean bautizados? Cuando ya Dios demostró, aleluya, que los gentiles también iban a venir a la iglesia de Dios. Necesitamos aprender, hermanos, que las otras ovejas van a venir a la iglesia de Dios. Escúchenme bien, van a venir las otras ovejas, no los lobos ni los que andan confundiendo. Van a venir las ovejas a venir de Cristo, aleluya. Y en hogares y en iglesias y en casas y en ciudades, en parques y en muchos lugares predicaremos la palabra de Dios, aleluya. Predicaremos la Biblia correctamente dividida, que la gente se sorprenderá de escuchar cosas que sus oídos nunca han oído, aleluya. Mirarán cosas que sus ojos no han visto en la palabra de Dios. Y entraremos a casa y entraremos a iglesias y predicaremos y enseñaremos la palabra de Dios, aleluya. Y les hablaremos de cosas eternas, aleluya, que sus ojos nunca vieron y sus oídos nunca pudieron comprender. Pero cuando el Espíritu de Dios abra sus ojos, cuando el Espíritu de Dios abra su entendimiento, aleluya, las ovejas correrán a la iglesia de Dios, aleluya. Las ovejas correrán al redil de Cristo, aleluya. Querrán aprender, querrán conocer lo que el apóstol Pablo dijo, lo que ahora nos es revelado,
a través del Espíritu de Dios que les ha revelado a sus santos. Gloria al Señor, hermano. Vienen cosas hermosas para la iglesia de Dios. Prepare su vida para enseñar. Prepare su vida para hablar y testificar. Aleluya. Cómase este libro. Cómase la Biblia. Aleluya. Devore la Biblia. El conocimiento que tiene usted delante de usted, para que un día Dios lo use predicando y enseñando. Aleluya. Hay gente que está orando. Hay gente que está buscando a Dios. Hay gente que pregunta, pues, ¿qué es lo que está escrito que no alcanzamos a comprender? A ellos Dios los va a traer a la iglesia de Dios. Aleluya. Preguntarán, dice la Biblia, al profeta Jeremías, por el camino de Sión. Aleluya. Preguntarán, ¿dónde está el camino de Sión? Hacia donde voltearán sus rostros diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ellos entenderán que necesitan mandar, traer a Pedro que les explique, traer a Pablo que les explique, traer a la iglesia de Dios que les explique, porque a ella le fue encargado, a ella le fue dado el propósito de anunciar entre los gentiles el misterio oculto por siglos en Dios. Tiene usted el privilegio de escuchar y de entender cosas que en los tiempos pasados, dijo el apóstol Pablo, no se dio a conocer. Ahora sus ojos pueden ver y contemplar la esposa de Cristo Jesús. Aleluya. Y aun cuando viene alguien a querer engañar, a quererle hablar de cosas que no están en la palabra de Dios, sus ojos espirituales no le permitirán seguir a los hombres engañadores. Aleluya. Gloria al Señor. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas. Las ovejas están clamando a Dios, aleluya. Y la iglesia llegará a ellas donde quiera que estén y los traerá a casa. Y la iglesia será perfeccionada. Y la iglesia cuidará la doctrina y la predicará tal y como Dios se la dio para que le predique. Aleluya. Lo que importa aquí, hermano, es la opinión de Dios, no la opinión de los hombres. Los hombres pueden decir que la iglesia está mal. Aleluya. Lo que importa es cómo Dios la diseñó en la palabra y ella tiene su objetivo, aleluya, de alcanzar la perfección al tiempo de Dios. Nosotros, nuestro trabajo es pedirle a Dios que nos ayude a comprender esto por visión y por revelación. Aleluya. Clamemos a Dios, hermano. Pidámosle a Dios la visión y la revelación de la iglesia, para que no estemos confundidos o alejados, aleluya, del gozo y la alegría que trae la salvación en Cristo Jesús y la revelación y la visión de la iglesia de Dios. Aleluya. Clamemos a Dios. Aleluya, allí donde está en su lugar, o si quiere pasar para acá, pero pídale a Dios que le ayude a entender, que le ayude a comprender este misterio oculto que en el siglo pasado no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero hoy, aleluya, Dios se lo dio a la iglesia para que ella lo predique, para que ella lo enseñe, para que ella lo aclare, aleluya, para que ella vaya y traiga las otras ovejas al redil. Gloria al Señor. Clamemos a Dios, oremos a Dios, aleluya. Santo es su nombre.